Una tos que dura más de 2 semanas puede ser síntoma de la enfermedad más temida por siglos en el planeta, la tuberculosis. En el año 2010, casi 1,5 millones de personas murieron por esta enfermedad. Estamos frente al Cerro San Cosme, el principal foco de tuberculosis del Perú. El hacinamiento y la falta de ventilación facilita el contagio de la tuberculosis. No se necesita estar en el Cerro San Cosme, también puede ser en una combi mal ventilada. Hoy en Umbrales veremos cómo nuestros científicos usan la ciencia y tecnología para combatir esta enfermedad. La tuberculosis es una enfermedad contagiosa que se transmite por el aire. El bacilo de Koch fue descubierto en 1882, aunque los griegos ya conocían la enfermedad con el nombre de tisis. Es completamente curable si se sigue el tratamiento que ofrece gratuitamente el Estado peruano. El abandono del tratamiento produce una variante extremadamente resistente que termina con la vida del paciente después de contagiar a varias otras personas. Desafortunadamente, esta variante resistente está en expansión. Doctor Gotus, para conocer al enemigo, cuéntenos, ¿cuál es la historia de la TBC en el Perú y cuáles han sido sus consecuencias para la población? El Perú reconoce la tuberculosis de épocas incluso prehispánicas. Hay un grupo de arqueólogos que han demostrado que ya existía hace más de 1500 años en el Perú. Sorprendentemente en América Latina, hasta el año 2000, el Perú era uno de los 22 países en el mundo que tenía más tuberculosis. Es decir, el Perú tenía un triste privilegio de ser un país reconocido a través de los años de tener una gran cantidad de tuberculosis, especialmente en las ciudades, en las áreas pobres de las ciudades. Y entonces el Perú hasta el año 2000 fue un país que tenía aproximadamente 50.000 casos por año nuevos, de los cuales casi el 80% eran tuberculosis en el pulmón y los otros eran en diversos órganos. Era una causa importante de muerte y actualmente se estima que el 1 al 2% de pacientes con tuberculosis fallecen. Entonces, tuberculosis es una condición que siempre hubo en el Perú, que en los esfuerzos que se han hecho en los últimos 20 años permitió ir reduciendo el número de casos. Precisamente, doctor Gotuso, ¿cuál ha sido la manera como los científicos y desde qué momento empezaron a enfrentarse al enemigo? Tuberculosis tiene un problema que durante muchos años no fue establecido en la lista de prioridades en el mundo. Hasta el año 90 no había un gran interés por estudiar tuberculosis porque en los países desarrollados se decía que esta era una enfermedad de pobreza y nada más. Pero cuando llega la tuberculosis a Nueva York y a otros países comienzan a interesarse y ahora hay un gran énfasis en investigar en tuberculosis. La tuberculosis se difunde muy rápidamente en medios propicios para ello, como el hacinamiento y otras características sobre las cuales vamos a hablar con el doctor Carlos Seas, que es director de la Unidad de Investigación sobre Tuberculosis del Instituto de Medicina Tropical. Doctor Seas, en realidad, ¿cómo es que se difunde la tuberculosis entre los seres humanos? Es una enfermedad que se transmite por vía aérea, básicamente, ¿no? En el pasado también se transmitía a través de la leche contaminada,
pero hoy día es básicamente una enfermedad de transmisión por vía aérea. Cuando uno conversa, cuando uno habla, cuando uno, peor todavía, cuando uno estornuda, tose, uno elimina unas partículas muy pequeñitas de saliva. Cuando uno tiene tuberculosis, estas partículas están cargadas de micobacterias. Cuando estas toman contacto con una persona susceptible, se desarrolla lo que se conoce con el nombre de infección. Hay una proporción bien alta de individuos infectados, pero que no tienen la enfermedad, y hay una proporción pequeña de individuos infectados que desarrollan la enfermedad, que es la que nosotros conocemos, ¿no? O sea, en un ambiente cerrado que ha sido visitado por tuberculosis, queda en la humedad. La micobacteria vive en un tiempo pequeño en el ambiente. Menos mal. Exacto. Básicamente lo que se requiere es un contacto, digamos así, un contacto cercano, compartir actividades como por ejemplo ingerir alimentos. Recientemente, digamos, está bien claramente demostrado que por ejemplo ir en ambientes cerrados, por ejemplo un avión, un aeroplano, o, por ejemplo, más recientemente hay estudios nuestros y de otros que documentan que, por ejemplo, utilizar medios de transporte público cerrados, sobre todo en el invierno. Metropolitano. École, o quizás creo que, digamos, combis, ¿no? Es decir, ómnibus más pequeñitos, cerrados. Imagínese usted en el invierno totalmente cerrados. Basta con que una persona expectore para que transmita no solo tuberculosis, ¿no? Influenza, otras enfermedades respiratorias, ¿no? Esa es la forma de adquisición de tuberculosis. A mí, por ejemplo, no me enfermaba, pero un día tomé el ómnibus de Miraflores a Cayetano Heredia, el metropolitano, y comencé con una tos que me duró. Claro, hay estudios que demuestran que cuando la duración del viaje es usualmente mayor de 30 minutos, alrededor de 40, las chances de adquirir infecciones respiratorias son mayores que aquellos que utilizan el transporte público por viajes pequeños, ¿no? Esta es una enfermedad de transmisión por vía aérea, básicamente. Claro, pero también hay otras enfermedades que uno toma, por ejemplo, pasamano y luego se pone... Claro. Hay muchos virus respiratorios que incluso se transmiten así. Influenza, por ejemplo, es uno. Pero la micobacteria tuberculosa no. Requiere básicamente estar concentrada en las gotitas estas que le digo y requiere el contacto Un beso directo. Sería fatal. No se transmite tanto, no se transmite. Hay otras enfermedades del beso, hay virus, por ejemplo, el virus Epstein-Barr que se transmite de esa ruta, pero esta no. Pero ¿cómo si va en la saliva y...? En realidad, más que en la saliva, no es la saliva propiamente, sino es más bien es el material que uno expectora, como le digo, cuando uno habla, son secreciones respiratorias también que uno elimina cuando habla. Cuando uno tose es peor todavía, ¿no? La tos implica básicamente eliminar secreciones respiratorias, ¿no? Que son las que están cargadas. En cierta manera vienen del pulmón. Esta es una bacteria que requiere aire, es una bacteria aeróbica y básicamente se localiza en el pulmón, especialmente en las zonas más altas del pulmón, que son las más ventiladas. ¿Y en la tos? Y al toser es que uno elimina cantidades increíblemente altas de micobacterias, que son las que, como le digo, cuando hay un receptor susceptible, este receptor desarrolla lo que se llama infección primero y enfermedad después. Y un clima seco como en la sierra, por ejemplo, que no hay mucha humedad, hay menos tuberculosis. Conduce menos, porque efectivamente hay, digamos, menor humedad. En los climas en los cuales existe mayor humedad, de hecho, la partícula puede quedar suspendida en ambientes húmedos y, de hecho, puede conducir a mayor transmisión de la enfermedad. ¿Eso significaría que en la sierra hay menos casos de tuberculosis que en Lima? No necesariamente, o sea, en realidad esto es bien multifactorial, ¿no? Es decir, claro, el clima ayuda a una reducción relativa en la transmisión, pero no es suficiente. Basta con que uno esté en un ambiente en el cual haya, digamos, personas con tuberculosis para que este efecto del clima sea totalmente vencido. En esta guerra que tiene el Perú contra la tuberculosis, es bueno saber cuántos pacientes tenemos y qué tipo de enfermedad nos aqueja normalmente en el Perú. Sobre este tema vamos a conversar con el doctor Jorge Calderón,
sanmarquino, médico. ¿Cuántos enfermos de tuberculosis estamos atendiendo en el Perú, en los hospitales del Estado? Bueno, según las cifras actuales, tenemos un aproximado de 32.500 casos de tuberculosis en forma global. Pero también hay otras formas de tuberculosis, que son las tuberculosis resistentes, que le llamamos MDR, por ser las siglas de multidrogo resistentes, que son aproximadamente unos 1.500 casos. 1.500. Y otro que es todavía ultra resistentes, que son los XDR, extremadamente resistentes, que son aproximadamente unos 330 casos actualmente. De estos últimos casos, en donde ya han pasado diferentes etapas, han pasado por las drogas de primera línea, que son las que tratan y curan la tuberculosis sensible, han tenido fracasos o han tenido abandonos y por lo tanto se transformaron en multidrogos resistentes, y estos también han fracasado o han abandonado y se han transformado en extremadamente resistentes. La mitad de estos pacientes extremadamente resistentes van a morir muy pronto. Y la otra mitad de pacientes van a morir dentro de unos 3 años. Pero hay un peligro grave, que cada uno de ellos por lo menos va a contagiar entre 10 a 15 personas más. Y en esos 3 años, si es que no son tratados adecuadamente, vamos a tener aproximadamente unos 4.000 casos más de extremadamente resistentes. Y en lo que respecta a la repartición geográfica de este mal, ¿dónde están los focos más peligrosos? Más o menos un 60% de los casos del país está concentrada en Lima y Callao. Y en lo que respecta a Lima, en los distritos de La Victoria, de Cercado, de San Juan de Lurigancho, en estos distritos especialmente, ¿no? Tenemos, y la tuberculosis resistente está más o menos centralizada en un 80% de los casos en Lima y Callao, y la extremadamente resistente en un 92% en Lima y Callao. Entonces, en los últimos 20 años, el Perú comenzó a reducir el número de casos, pero aparecieron las cepas que se han hecho resistentes a los tratamientos. Y eso es un problema extraordinariamente serio desde el punto de vista de salud, porque la tuberculosis sensible cuesta menos de $50 al año. La tuberculosis resistente cuesta más o menos de $4.000 a $8.000 por año por paciente. Y la tuberculosis extensamente resistente se estima que cuesta $40.000 por paciente. De tal manera que tiene un impacto en la salud, en la economía, etcétera, pero sobre todo en la salud de las personas, porque seguimos teniendo pocas medicinas para tratar la tuberculosis. ¿En qué hemos avanzado? Se están haciendo investigaciones para establecer métodos más rápidos de diagnóstico, para establecer nuevos regímenes de tratamiento, buscar nuevas drogas, etcétera, que permitan controlar. Aquí yo quisiera hacer 2 mensajes desde el punto de vista de salud. Tuberculosis se sospecha cuando uno tose más allá de 2 semanas. Todo peruano que está tosiendo más de 14 días debería hacerse exámenes de esputo. Estos exámenes en todos los sistemas son casi gratuitos, en el Ministerio de Salud son gratuitos, en el Seguro Social, en las Fuerzas Armadas igual. Es un buen método que permite establecer rápidamente el diagnóstico. Adicionalmente, tuberculosis es una enfermedad curable. Cuando uno recibe un buen tratamiento, la tasa de cura anda arriba del 98%. Y ahora, estas mutaciones que se dan con la gente enferma de tuberculosis,
son impredecibles porque salen bacterias mutantes que no tenemos el remedio para atacarlas. Aquí radica pues la misión del Ministerio de Salud, de todos los establecimientos de salud y de todos los ciudadanos, de tratar de prevenir, de evitar las transmisiones. Porque, por ejemplo, en las escuelas hay más o menos en el 2010 1.400 escolares infectados. En las universidades lo mismo. Que se contaminan en el centro de trabajo, en la universidad. Pueden ser que lo traigan desde sus casas o pueden ser que en ese mismo centro de trabajo hay alguna persona que esté infectada. ¿Y las prisiones? En las prisiones también. En las prisiones se agrava la situación, porque en las prisiones, como hay mucho hacinamiento, en nuestras prisiones peruanas existe el doble de reclusos de lo que debería haber en estas prisiones. Incluso algunos prefieren, como el tratamiento es bastante problemático para ellos porque les ocasiona una serie de reacciones adversas, ellos prefieren muchas veces no curarse y esperar simplemente la muerte. ¿Y cómo los medios de comunicación difunden o tratan los problemas de salud como la tuberculosis? Por ejemplo, este doctor Hans Rollins, este doctor es un médico que enseña salud pública. Él ha sacado un ratio y dice que para la gripe porcina en el año 2009 se hicieron más de 8.000 publicaciones por cada uno de los que murieron por gripe porcina. En cambio, para tuberculosis, por cada uno que murió, solamente se hizo 0.1 entrevista. ¿Se da cuenta la diferencia que hay? Entonces, pues creo que eso es un llamado de atención también para la prensa. ¿Qué cosa tendríamos nosotros que hacer como peruanos para frenar esta aparente aceleración de crecimiento de la tuberculosis en el Perú? La tuberculosis no se va a curar solamente con medicamentos. Si a un paciente se le da solo los medicamentos y no se le da las condiciones sociales y económicas que debe tener, ¿no? Debe tener una casa ventilada, no debe haber hacinamiento, debe tener una nutrición adecuada, porque la tuberculosis va de la mano con la pobreza y con la desnutrición. Entonces, todos esos problemas tenemos que superarlos. Y por parte del Estado, que tengo entendido que ahora han aumentado el presupuesto, pues ¿qué debemos hacer el resto de ciudadanos? Todos los ciudadanos debemos colaborar para, en primer lugar, detectar a tiempo estos casos. En segundo lugar, derivarlos a los centros correspondientes, que son los centros de excelencia en la tuberculosis. Y tercero, colaborar en forma masiva, en forma social, participando de una serie de organismos que permitan combatir a esta epidemia tan perjudicial para el país. La ventilación es clave para evitar la infección de TBC. Las escuelas de la sierra, sobre todo, que no tienen oportunidad de calefacción, y los hospitales, igualmente de la sierra, que son fríos, muchas veces tienen habitaciones cerradas. ¿Eso cómo se va a resolver? Pero eso conduce claramente a transmisión de tuberculosis, ¿no? Hay un estudio, un grupo de investigadores británicos, liderados por el doctor David Moore, quienes han hecho estudios muy interesantes evaluando hospitales. Estos investigadores lo que hicieron fue medir la circulación de aire dentro de los ambientes. ¿Y qué es lo que encontraron? En resumen, los hospitales más antiguos, aquellos que han sido muy bien ventilados, con los techos muy altos, con las ventanas abiertas, son propicios para la circulación de aire. Es posible utilizar ventilación natural, claro, quizás es un poco menos aplicable obviamente a la sierra, pero en términos de los hospitales, utilizando ventilación natural para identificar ambientes en los hospitales en los cuales uno podría colocar pacientes con tuberculosis. Cosas tan simples como, por ejemplo, levantar los techos de los consultorios que tienen una tremenda ventilación, que facilitan tremendamente, o que reducen en todo caso la transmisión de tuberculosis. Pero la propuesta más bien es, y es una propuesta del Ministerio muy técnica, a construir lo que se llaman centros de excelencia. Estos centros de excelencia son edificios, el que está a la espalda nuestra, que se está terminando de construir aquí en Cayetano, en varios otros hospitales de Lima, que van a contar con todas las facilidades modernas que exige la Organización Mundial de la Salud para el manejo
y el aislamiento de individuos que tienen enfermedades infectocontagiosas, en este caso transmitidas por vía aérea como son la tuberculosis. Trasladar esto a las escuelas, trasladar esto a los lugares donde nuestros compatriotas viven en lugares tan fríos es un poco más delicado, pero requieren, yo creo que el mensaje es ese, requieren necesariamente una reestructura y reingeniería de todo. Y yo creo que el país en la modernización a la que va, me parece que es injusto que esto no llegue a las zonas más pobres del país. Entonces, no solamente es friaje en la que nos preocupamos todos por mandar frazadas y todo, sino es evitar transmisión, no solo de tuberculosis, porque quizás hay otras enfermedades virales que son mucho más fácilmente adquiribles que tuberculosis y que se pueden mejorar con ventilación. Vemos, amigos, que el Perú realmente está en guerra total contra la tuberculosis. Y la manera como esta se difunde, cómo uno es infectado por el bacilo, es muy importante para saber defendernos. Estamos en el Centro de Salud San Cosme. San Cosme, el foco de la tuberculosis en el Perú. Vamos a conversar sobre este tema con la doctora Perpetua Mendoza, sanfernandina, que ha venido a hacer un gran servicio social en este lugar. Doctora, dígame, ¿cuál es la situación de la tuberculosis y el tratamiento que da el Estado en este lugar? Bueno, el Centro de Salud de San Cosme viene elaborando desde el año 1984 y actualmente nuestros indicadores de tuberculosis al 2008 eran 1033 por 100.000 habitantes. Y esta nos preocupa mucho porque significa que son los altos índices de tuberculosis a nivel del mundo. El tercer lugar está ocupando el Perú y uno de ellos simboliza en San Cosme. Tenemos un nicho ecológico de la tuberculosis de varios tipos, no solo pulmonar, sino también extrapulmonar. Frente a esta realidad álgida, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Salud Lima Ciudad, su red de salud y con su Centro de Salud San Cosme, ha trabajado una estrategia de intervención en la comunidad, la familia y los establecimientos de salud. Cuando un paciente tiene tuberculosis, ¿cuál es el procedimiento que sigue en este centro de salud? El paciente acude al centro de salud, si tose más de 15 días, a la consulta que venga nosotros ya le tomamos la primera muestra del esputo para descartar el bacilo de tuberculosis. Inmediatamente tenemos la respuesta de la segunda muestra, es positivo, ingresa a la estrategia de tuberculosis con una historia clínica que es evaluado multidisciplinariamente. Mi última prueba de esputo ha salido bien, mi placa también está mejor. Estoy contento de esa parte, porque anteriormente no, como estaba insensible, no sentía que no me hacía nada, entonces un poco que me desanimé. Pero luego me di cuenta que era necesario, que tenía que tomar, ¿no?, los medicamentos. Y ahora vi la evolución y todo bien, perfecto. Pucha, la verdad el tratamiento es fuerte, aparte es aburrido, trabaja la psicosis, sordo. Algo inútil, en sí es algo inútil, te deja por cierta hora, por lo menos 4 horas, 5 horas, así, todos los días. Pero bueno, hay que soportar, como se dice de ello, ¿no?, para poder estar sano. Y luchando, pues, mismo guerrero, ya que la vida tiene sentido, ¿no? Bueno, luchar para estar mejor. Y agradecer a Dios también, pues, porque gracias a Él estoy vivo, porque también de una muerte me he salvado, bueno, casi muero, pero gracias a Dios, ¿no?, ha puesto a los doctores para que pongan la medicina y para poder estar mejor.
Ustedes tienen médicos de familia, digamos, van a los lugares donde están los pacientes. ¿Cuál es el resultado de este trabajo? Sí, doctor. Frente a nuestras estadísticas muy altas del año 2008, en que eran 1.300 pacientes por 100.000 habitantes, se elaboró la estrategia Plan TB0, en el cual está involucrado en la contingencia de médicos de familia que salen a la comunidad a visitar casa por casa y a los pacientes que ya han sido identificados hacen la evaluación de toda la familia y los contactos. No solamente ellos, también interviene el equipo multidisciplinario que está conformado por las enfermeras, por el asistente social, con la finalidad de darle un respaldo, un apoyo a la familia, porque ante un paciente se ve afectado económica y socialmente toda la familia. La palabra epidemia, cuando uno la escucha, realmente se pone bastante preocupado. ¿Qué cosa es una epidemia y qué cosa es la epidemiología? La epidemiología en realidad es una rama de la medicina y es una de las herramientas más importantes de la salud pública. Esa nos permite estudiar la frecuencia y la distribución de las enfermedades y los determinantes de las enfermedades. Por ejemplo, no solamente en las epidemias agudas, que son cuando hay un brote de alguna enfermedad en particular, sino también en enfermedades que no se conoce la causa. Un caso muy conocido en la epidemiología es la determinación del cáncer de pulmón y que era causado por el tabaco. Eso fue determinado por herramientas de epidemiología. En el Perú estamos en guerra contra un enemigo peligroso, el bacilo, la TBC. Desde el punto de vista de un epidemiólogo como usted, ¿cómo se puede definir? Bueno, la tuberculosis es una enfermedad social, no solamente una enfermedad médica, y eso es bien importante. Esto quiere decir que la intervención para controlarla no es puramente médica. En todos los años que existe la tuberculosis se ha avanzado muchísimo en PubMed, el buscador más importante de literatura científica. Hay más de 200.000 publicaciones con el título tuberculosis. Y sin embargo, como sabemos, la tuberculosis sigue siendo un problema muy importante y la primera o segunda causa de muerte por enfermedades infecciosas en el mundo. En el Perú tenemos una tasa de 100 por 100.000 habitantes, alrededor de 100 por 100.000 habitantes, y es una tasa alta, en realidad mediana incidencia, pero es somos el segundo país en Sudamérica con las tasas más altas de tuberculosis, ¿no? En el 1990 entra un nuevo equipo al Ministerio de Salud y se establece un programa de control de tuberculosis. Ahí se midió realmente la cantidad de tuberculosis que había y eran unas tasas muy altas, hasta más de 250 por 100.000 habitantes, ¿no? Y con ese programa se hicieron varias intervenciones y se pudo salir de esa lista de los 22 países con tasa más alta del mundo. Ya no estamos entre los. Para controlar la tuberculosis, los demás determinantes no médicos deben ser abordados. Por ejemplo, los determinantes sociales, económicos, de ambiente, en el ambiente en el que vive la persona, el hacinamiento, la ventilación. Pero también es muy importante el sistema de salud, ¿no es cierto? Entonces el sistema de salud va a jugar un rol importante en la definición de la historia. Y no tenemos el mejor sistema del mundo. No tenemos el mejor sistema del mundo, pero tenemos un sistema que sobre todo en la última gestión ha iniciado una reforma muy importante y tal vez la tuberculosis todavía es un aspecto débil y en realidad para fortalecer el sistema de salud en tuberculosis se necesita fortalecer el programa de control. Hemos tenido un programa de control muy fuerte y hay personas muy hábiles trabajando ahí, no solamente a nivel central, sino también en los puestos de salud, personas que se esfuerzan mucho y muy comprometidas con su trabajo, pero se requiere aún articular algunos aspectos y el compromiso político es fundamental. El compromiso político voy desde el presidente hasta el jefe de una posta de salud en un distrito. Todas esas personas deben de estar, la medicina privada deben estar a favor de la lucha para la tuberculosis, ¿no?
La guerra que el Perú ha declarado a la tuberculosis debe involucrar a varias organizaciones. ¿Cómo es en el caso de San Cosme? En el Centro de Salud San Cosme se ha trabajado una mesa multisectorial, municipio, comunidad y sus autoridades de base, incluyendo vasos de leche, ONG, etcétera, para ver que esta estrategia sea efectiva y sostenible, por el cual se ha logrado hacer un convenio con la Municipalidad de La Victoria y se ha involucrado para que la tuberculosis sea atendida no solo en este centro, porque es quedado muy reducido y muy pequeño y hacinado, sino que tengamos un anexo llamado Casa de Alivio, que viene a ser para los pacientes que han negativizado y están en segunda fase de tratamiento y necesitan un seguimiento y completar su tratamiento. Solo así podremos hacer una lucha sostenible y efectiva, doctor. También se tiene el problema del abandono del tratamiento de algunas personas. ¿Se ha dado esto aquí? Sí, nuestros indicadores de abandono hasta hace 5 años eran altos. Ahora, con esta estrategia de intervenir y hacer el seguimiento, nosotros no solamente pretendemos bajar el abandono, sino también evitar la resistencia, porque la resistencia de baciloscopías hacia un tratamiento de tuberculosis condiciona el abandono. La tuberculosis es curable si es que se sigue el procedimiento, el tratamiento que ofrece gratuitamente el Estado peruano. Sin embargo, el abandono del tratamiento da lugar a mutaciones extremadamente resistentes, fatales para el paciente y dejan en su camino a varios contaminados. El Centro de Salud San Cosme, en ese sentido, está trabajando con diversas organizaciones para enfrentar con toda su fuerza a este mal que tanto daño hace al Perú. En la confrontación que tenemos contra la tuberculosis, los peruanos contamos con científicos de primer orden que aplican y estudian las últimas técnicas apropiadas para diagnóstico y eventualmente para el tratamiento eficaz de males como la tuberculosis. Sobre este tema vamos a conversar con el doctor Carlos Bustamante, profesor de la Universidad de Berkeley y además director del Centro de Laboratorio de Moléculas Singulares en Cayetano Heredia junto con Daniel Guerra. Doctor Bustamante, nosotros todos tenemos en nuestras células un ADN característico, pero las bacterias que vienen y nos atacan no tienen ese ADN, son completamente diferentes. En primer lugar, claro, el ADN humano es distinto al ADN. Lo que cambia es la secuencia de las bases en el ADN, que todos conocemos, son A, T, G y C. Esa secuencia y cómo se repiten esas A, T, G y C para formar los genes en el ADN es lo que determina si se trata de un gen humano o si se trata de un gen bacteriano. La biología molecular y sigue siendo de gran utilidad en la lucha contra las enfermedades infecciosas como la tuberculosis, porque lo que ha hecho durante los últimos 40 o 50 años es caracterizar una serie de moléculas que llevan a cabo las funciones más importantes para la reproducción del microorganismo, en este caso de la bacteria, por ejemplo. Y
Lo que esto ha permitido es desarrollar drogas, desarrollar sustancias químicas que atacan a esa maquinaria que ayuda a la bacteria a reproducirse. Al atacar esa maquinaria, por supuesto, lo que hace estas drogas es bloquear la reproducción del microorganismo y de esa forma ayudan al organismo humano a luchar contra la infección. Y ahora hay una variedad cada vez más grande de bacilo. Cada vez encontramos más resistencia y es un problema en realidad en el mundo. La tuberculosis MDR, que es la multidrogo resistente, es de difícil tratamiento, es más largo y bueno, se tiene que buscar esa resistencia. Y por lo tanto no solamente nos quedamos en diagnóstico, sino que también hay que ver si es que es resistente o no. Y eso prolonga más el tiempo de diagnóstico. Y hay alguno que es ya, digamos, fatal, ¿no? No necesariamente fatal. Aparte del MDR hay el XDR, que es el extremadamente resistente, que es el que tiene resistencia a más medicamentos que son esenciales para el tratamiento. El tratamiento se hace cada vez más difícil a medida que vamos teniendo más resistencia. Ahora, hay reportes de que hay buenos resultados, buenos para la cantidad de resistencia que hay, pero igual se tiene que investigar sobre nuevos medicamentos para empezar a tratar estos casos de resistencia. O sea, extremadamente resistente para los medicamentos existentes, pero para eso está la investigación, que se busca lo necesario para eliminar. Lo que se está buscando ahora son nuevos medicamentos que tengan mecanismos de acción diferentes, es decir, que sean totalmente nuevos y que puedan dar una alternativa diferente al tratamiento de tuberculosis. La biología molecular nos permite incluso hacer medicina personalizada. ¿También es el caso de la TBC? En realidad, el mejor tratamiento para la tuberculosis es el tratamiento individualizado. El tratamiento individualizado se basa básicamente en darle tratamiento de acuerdo a la resistencia. Es decir, yo doy 4 fármacos, pero si encuentro que hay un fármaco que es resistente, debo cambiar ese por otro o por 2 más. Entonces, la ventaja del diagnóstico molecular es que con rapidez puedo saber cuáles son resistentes y decido, ok, estos 3 medicamentos ya no me van a servir para este tratamiento y voy a dar algún otro. Y ahí construyo un tratamiento individualizado, que es lo ideal. La manera como se diagnostica la tuberculosis ha evolucionado con el tiempo muy rápidamente. Vamos a ver cómo es hoy este proceso. Conversaremos sobre ello con la bióloga Tatiana Cáceres del Instituto de Medicina Tropical. ¿Cómo es el proceso finalmente? Una vez que la muestra llega al laboratorio, nosotros vemos la calidad de la muestra, vemos si esta es viscosa, salivosa. Una vez que la muestra ha sido aceptada, esta entra a un proceso de descontaminación. Cuando la descontaminamos, nosotros la cultivamos en 2 tipos de medio, en medio sólido y en medio líquido. Al momento en que ha terminado el proceso de descontaminación, nosotros hacemos un extendido de la muestra y lo observamos al microscopio para dar el resultado de la baciloscopía al paciente aproximadamente dentro de las 48 horas. Los cultivos luego se colocan en una incubadora a 37 grados. Nosotros, una vez que detectamos que el paciente es positivo por el cultivo, inmediatamente le hacemos la prueba de sensibilidad. Otro de los métodos rápidos que nosotros tenemos es justamente el GeneXpert. El GeneXpert es toda una plataforma cerrada, es el engreído de laboratorio. ¿Por qué? Porque nos permite el diagnóstico del paciente en aproximadamente 2 horas.
además de entregarle el patrón de resistencia a una droga, que es la más importante en el curso del tratamiento para el paciente. En la guerra que el Perú ha declarado a la tuberculosis, se usan las tecnologías más avanzadas y la informática es una de las poderosas armas con la que la Universidad Peruana Cayetano Heredia está enfrentando este mal. Sobre el tema vamos a hablar con la ingeniera Lady Murrugarra, que es precisamente experta en la informática contra todo tipo de infecciones, virus, bacterias y lo que se te pone enfrente. ¿Cómo la informática es usada en este campo? Nosotros consideramos que el usar las tecnologías de la información, usar algoritmos, usar el sistema experto para un diagnóstico rápido en el tema de la tuberculosis, no solamente ayudaría al paciente, también ayudaría al médico que iría de la mano para la entrega de resultados y pueda obtener el paciente su tratamiento lo más pronto y evitar que el paciente pueda contagiar el entorno o la familia. O sea, a ver, déjame comprender. Todo el conocimiento que la medicina ha logrado acumular sobre la tuberculosis, el diagnóstico y todo lo demás ha sido concentrado en una computadora, en un programa que utiliza estos conocimientos para no requerir necesariamente la participación de un experto, porque ya la misma computadora se vuelve experto en... Así es. No existe trabajo alguno en otros países. Hemos buscado mucha bibliografía para no duplicar esfuerzos y hemos considerado que específicamente este algoritmo creado en Visual, en software libre, lo que nos permite es dar todo el conocimiento al algoritmo, darle qué color es la bacteria, y luego va filtrando este algoritmo, va filtrando, y luego ahora vamos a ver en las pantallas cómo filtra y tenemos los colores, el número precoz de los bacilos que rápidamente nos envía un resultado. Este resultado el médico tratante enviará o citará a su paciente para que venga a para recibir el tratamiento. Es necesario recalcar que, como dice usted, que los conocimientos se han volcado hacia las tecnologías. Eso significa que no es necesario un supermédico en Puno, bastaría con tener los microscopios, los requerimientos básicos, que un técnico, un tecnólogo tome las muestras, las fotos y de repente toda esa información a la nube, y en la nube está el super experto que regresa a través de la computadora con un diagnóstico. Así es. Sí, lo que nosotros hemos pensado, queremos que no necesitamos tener un microscopio de última generación. Entonces, el técnico de laboratorio que está en Puno, que está en Huancavelica, tiene su máquina, tiene su microscopio y tiene su cámara digital. En este caso estamos viendo que ahora los teléfonos móviles tienen también cámara, ¿no? Un buen teléfono móvil nos ayudaría también mucho para poder enviar. Y cuando el tecnólogo tenga alguna duda, rápidamente se comunicará y nos enviará la imagen, y acá el experto o los expertos enviarán la respuesta. El Perú está en guerra contra la tuberculosis y el Estado peruano en primera línea. Doctor Zavala, hemos observado que en los medios de transporte, sobre todo en invierno, la gente cierra las ventanas y hay tos en el ambiente. Y es un medio, como usted sabe, de transmitir la tuberculosis y otras enfermedades.
El Ministerio de Salud está tomando ciertas acciones y coordinando con las municipalidades, principalmente aquí en Lima, con la Municipalidad de Lima Metropolitana, para que se den ciertas disposiciones en cuanto a que se mejore la ventilación en estos medios de transporte, ¿no? Hay enfermedades que han desaparecido ya del mundo, pero estas enfermedades contagiosas no lo hacen. ¿Por qué ocurre esto? Uno, que la vacuna contra la tuberculosis no protege al 100%, solamente protege de formas graves. Dos, el comportamiento de la enfermedad o de la transmisión de la tuberculosis en el organismo es distinto a una enfermedad viral, por ejemplo, ¿no? Porque yo me puedo infectar del bacilo, pero no necesariamente desarrollo la enfermedad. De cada 100 personas que se infectan del bacilo de la tuberculosis, en los 2 primeros años 5 van a tener enfermedad y otros 5 pueden hacer enfermedad en cualquier momento de su vida, y los 90 mueren sin haber desarrollado enfermedad. Los científicos peruanos han producido un método rápido de diagnóstico de tuberculosis, con lo que se evita mayores contagios. Los avances de la biología molecular y la epidemiología permiten tratamientos más eficientes. Sin embargo, es necesaria una política integral de esta guerra contra la tuberculosis. En esta guerra tiene que haber una política de transporte que evite las combis que no permiten una ventilación adecuada y viviendas menos hacinadas. Además, es necesario que la población se entere de la manera más adecuada para defenderse de este mal que está haciendo tanto daño al Perú.